Todos tenemos una energía emocional que vive en nosotros y que reacciona ante diferentes situaciones. Este es el cuerpo del dolor y es el tema que les traemos hoy aquí en Entre Hermanas y Almas. Hola Patri. Hola, Joa, ¿cómo estás? Muy bien, Patri, para empezar, cuéntanos qué es esto del cuerpo del dolor. Bueno, para entender un poquito el cuerpo del dolor, lo primero que debemos entender es que todos, absolutamente todos, hemos experimentado como esa sensación de que hay algo u otro en nosotros. Y hemos experimentado también que hay veces hay pequeñas situaciones que activan o nos vuelven muy reactivos y uno se pregunta, pero ¿por qué reaccioné de esta manera ante cierta situación? Y eso tiene mucho que ver con el cuerpo del dolor. Entonces, para que entendamos un poquito el cuerpo del dolor, yo, el cuerpo del dolor es un acúmulo de energía no gestionada que está en nosotros y que puede venir de memorias ancestrales que se genera durante nuestra niñez por situaciones y emociones no resueltas, que se genera durante nuestra adolescencia y en la adultez. Este se activa con personas y con mucho drama y con muchos pensamientos negativos, Joa. Entonces, una de las primeras cosas que debemos identificar es que nosotros no pensamos, o sea, cuando yo te digo no pensamos es que el pensamiento es muy involuntario. Si tú te das cuenta, nosotros se nos vienen y se nos vienen y se nos vienen pensamientos y cuando yo te digo no pensamos es porque no elegimos qué pensar, o sea, es como si yo te dijera, yo digiero, tú no digieres, tu cuerpo digiere automáticamente, Sí. o yo circulo la sangre, no, tu sangre circula, ¿sí? Eso mismo pasa con los pensamientos simplemente se dan de forma involuntaria. Entonces, al darse de manera involuntaria, nos confundimos y creemos que somos el pensamiento y no nos tomamos el trabajo de alejarnos del pensamiento, ubicarnos como el observador para poder identificar qué es lo que pensamos. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque la emoción siempre va a generar una emoción y de acuerdo al tipo del pensamiento va a ser tus emociones. Entonces, si esos pensamientos no son observados, automáticamente van a estar generando en nosotros emociones. Esas emociones van a ser de baja vibración porque por lo general los pensamientos que tenemos son en un 80% negativos o perjudiciales y ahí va a estar ese cúmulo de emoción acumulada que es densa porque es de baja vibración, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poquito el cuerpo del dolor, son todas esas emociones acumuladas, de todas esas historias que nos hemos ido contando, de todos esos pensamientos no observados, además de todas esas programaciones heredadas que están en nosotros, pero que no hemos identificado. Y que lo importante, yo, y que lo que queremos compartir a través de este programa es que entendamos que no somos ese cuerpo del dolor, que no somos ese cuerpo del dolor. Patri, esto quiere decir que ese cuerpo del dolor es el que está en gran parte dominando esos pensamientos, el que dirige esos pensamientos que se nos vienen a nosotros en la mente. Mira, eso juega como de una manera muy dinámica. Tú empiezas a tener pensamientos negativos y ahí, ¡prun! Ahí se pega el cuerpo del dolor y te empieza a generar más pensamientos negativos. Entonces, no sé si te ha pasado que hay momentos en la vida donde la mente como que toma más fuerza que tú y tú empiezas a pensar y a sobrepensar y a seguir pensando y cuando menos piensas ya estás estresada, ya estás ansiosa y estás hasta en pánico porque no tienes como la capacidad de ser tú la que tenga control sobre esos pensamientos, sino que ya se ha apoderado de ti el cuerpo del dolor. ¿Mm? ¿Ok? O sea que una forma de identificarlo, o sea, de identificar que se está manifestando ese cuerpo del dolor es cuando sobrepensamos mucho algo. Total, cuando sobrepensamos mucho algo, entonces ahí se hace un juego muy dinámico, el cuerpo del dolor te empieza a generar más pensamientos negativos, esos pensamientos negativos alimentan ese cuerpo del dolor y así cuando menos pensamos ya estamos ahí totalmente, yo pensaría que es como estamos poseídos por ese Sí. cuerpo del dolor. Patri, ¿y cómo se activa ese cuerpo del dolor? Bueno, esa pregunta me encanta. Mira, lo primero que hay que identificar es que el cuerpo del dolor se alimenta del drama y se alimenta de los pensamientos negativos. Además, que es adicto a la infelicidad. Entonces, por ejemplo, si una persona vive sola y no tiene mucho que hacer, entonces él se activa a través del pensamiento. Entonces ahí es donde yo te cuento, empiezan a llegar pensamientos negativos, entonces nosotros empezamos a irnos con ese pensamiento, creyéndole al pensamiento y podemos terminar en un momento de pánico, ¿sí? Y lo otro es el drama. Entonces, las personas con las que vivimos son las ideales para alimentar ese drama. Entonces se genera una dinámica familiar donde no sé si les ha pasado
que hay hogares o familias donde hay mucha pelea, hay mucha discusión, y es porque entre ellos están alimentando ese cuerpo del dolor. Incluso yo, bueno, todo esto que estamos hablando es basado en un libro que se llama Una nueva tierra de Eckhart Tolle, donde él dice que, pues, por ejemplo, hay relaciones de pareja que están juntas es porque se alimentan el cuerpo del dolor, ¿cierto? Ahorita está muy de moda ese concepto de relaciones tóxicas, y básicamente, ¿qué pasa en esas relaciones tóxicas? Se genera una dinámica entre los dos donde se están alimentando el cuerpo del dolor. Y aquí es muy importante entender yo a que cuando ese cuerpo del dolor se está alimentando, porque volvemos a lo mismo, como él es una energía de baja vibración, entonces él necesita buscar alimentarse de esa misma energía. Entonces, cuando él necesita alimentarse, él llega y se apodera de nosotros, ¿sí? Y busca conflicto. Entonces, al alimentarse de ese conflicto, él siente como cierta satisfacción, y se generan unas sustancias que se van al cerebro y se genera una adicción. Mm. Entonces nos podemos volver adictos a alimentar ese cuerpo del dolor. Por eso hay dinámicas donde sabemos que sufrimos mucho y no somos capaces de alejarnos de esas dinámicas, ¿sí? Incluso somos una sociedad, Joa, donde hay un cuerpo del dolor muy denso. Yo no sé si tú has visto ese periódico que hubo, que es como todo sangriento, donde pasan las peores noticias. Sí, Es claro, un periódico que se vende mucho porque es como si la gente sintiera placer al ver sensacionalismo. ese dolor, ¿sí? Porque en los noticieros las noticias más catastróficas son las que más venden, porque la gente se está alimentando su cuerpo del dolor a través de eso. Porque la música cortavenas, la música de despecho vende tanto, porque una persona que acaba de tener una ruptura y está en su energía o en su emoción más baja, se está alimentando su cuerpo del dolor con eso. Patria, eso que dices me parece tan importante porque nosotros no nos alimentamos solamente de lo que comemos, Total. nosotros nos alimentamos de todo lo que entra por nuestros sentidos, entonces de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que sentimos, de lo que todo lo que tenga que ver con nuestros sentidos, eso es alimento para nosotros. Entonces, también es muy importante observar de qué nos estamos alimentando. A Mm. veces nos preocupamos mucho por comer comida saludable, pero no nos estamos preocupando por, ojo, no escuches noticias malas, Total. no escuches música que de pronto te ponga en depresión. Y eso también es una responsabilidad de nosotros de volverlo consciente y de decidir alimentarnos también por los oídos, por los ojos, de cosas que sean para nosotros positivas. Y eso definitivamente hace un cambio súper grande en nosotros. Yo no sé si es porque justamente debilitamos ese personaje del cuerpo del dolor, lo debilitamos y sale a luz otro personaje más positivo, Claro. pero definitivamente eso es importantísimo. Pati, te quería preguntar otra cosa y es, ¿ese cuerpo del dolor solamente se manifiesta como en personas o también se puede manifestar en sociedades? Porque a veces uno llega, digamos, a lugares o a espacios que uno siente muy densos. Claro, eso que dices es muy cierto. Joe Cartol nos dice que no solamente hay un cuerpo del dolor individual, que es el que tenemos cada uno, sino que hay un cuerpo del dolor colectivo. Entonces hay naciones o hay ciudades que tienen cuerpos de dolores más densos, donde por ejemplo hay sitios donde han habido guerras o masacres o situaciones de mucho dolor a nivel de la historia hacia atrás. Por lo general se viene trayendo un cuerpo del dolor bien, bien fuerte, ¿cierto? Incluso él habla ahí de la China, que es donde se vieron tantas situaciones donde el cuerpo del dolor es muy densa, pero que las personas han ido transformando el cuerpo del dolor a través de las prácticas como practicando Tao. el tai chi, ¿sí? Que Ujú. son todos estos movimientos. Entonces, esos a través del movimiento del cuerpo están moviendo toda esa energía buscando transformar ese cuerpo del dolor, porque el cuerpo del dolor colectivo es muy denso. Ujú. Por ejemplo, las prácticas como el yoga, la meditación, todos estos lugares donde se practican todo ese tipo de actividades, es básicamente las mismas personas buscando transformar ese cuerpo del dolor. Entonces sí hay un cuerpo del dolor colectivo. Además que también él nos habla de que no solamente hay un cuerpo del dolor colectivo, ya por ejemplo hay un cuerpo femenino colectivo del dolor. Entonces él nos habla que las mujeres también traemos un cuerpo del dolor colectivo, y ahí tú nos puedes contar un poquito sobre esa historia de las mujeres porque... Sí, que lo hemos mencionado muchas veces, Patrick, que es esta memoria que traemos todas las mujeres, de memorias ancestrales muy dolorosas alrededor de la historia de la mujer, sobre todo en la Inquisición, en donde muchísimas mujeres murieron asesinadas
y que una mujer simplemente por estar en contacto con la naturaleza o por no sé, hacer medicina con plantas ya era tachada de bruja. Entonces nos desconectaron de toda esa intuición y de todo ese poder femenino que traemos naturalmente como mujeres y que viene esa memoria transgeneracional que está muy guardada aquí en el útero. Por eso es tan importante que nosotras como mujeres sanemos nuestro útero a través de la danza, bueno, y a través de otras Prácticas. técnicas. Ajá, súper bueno, Patri. Y bueno, ¿hay alguna forma, la pregunta mágica, hay alguna forma De, de de- liberar y de echar ese cuerpo del dolor a un lado? Sí, pero vamos a hablar, antes de llegar allá, también les quiero contar que, bueno, aparte que hay ese cuerpo del dolor femenino, que es muy importante que las mujeres estén muy observadoras porque se activa mucho antes de esos días de la menstruación. ¿Por qué se activa mucho en esos días? Porque tenemos la energía bajita, ¿sí? Entonces, como él necesita energía de baja vibración, porque él es un ente, Carton lo describe como un animal, incluso como muy inteligente, que está todo el tiempo buscando la supervivencia, entonces él sabe como en qué Buscando momento atacar. llegar. Él sabe como en qué momento llegar. Entonces, claro, como la mujer está en esos momentos como con la energía tan bajita, ahí se apodera mucho del femenino, pues de la mujer, y es muy importante estar observadoras. Otra cosa que es importante es que entender que los niños también hay veces vienen con un cuerpo del dolor muy denso, Joa. Hay, por ejemplo, niños que desde que nacen lloran mucho. Yo, por ejemplo, era una de esas antes, o sea, lloraba y mis papás no sabían por qué lloraba tanto y tal vez yo cuando leí ese capítulo yo dije, ¿será que tenía un cuerpo del dolor muy denso? Porque no entendían por qué lloraba tanto y puede tener que ver con eso, porque viene con memorias que vino a trascender, a transformar y, por ejemplo, cuando hay niños que están haciendo pataleta, es muy importante entender que cuando un niño está haciendo pataleta está poseído, está bajo el cuerpo del dolor. Entonces, en ese momento, al niño no hay que interactuar porque estás interactuando con un ente que no es el niño, mira eso tan interesante, sino que simplemente dejarlo que viva su pataleta y después que el niño esté más calmado, ayudarlo a que entienda eso y más bien preguntarle, ve, ¿y qué te visitó? ¿Por qué te sentiste así? Y incluso ponerle nombre a eso, ve, pongámoslo, no sé, Juanito, Juanito te está visitando en ese momento, ¿cómo te sentiste con esa sensación tan incómoda que no eres tú? Porque una de las claves que todos tenemos que entender es que no somos ese cuerpo del dolor. Que hace el cuerpo del dolor es llevarnos a reaccionar. O sea, no nos permite a nosotros los seres humanos actuar desde un nivel de conciencia donde podamos tomar acción como nosotros la quisiéramos tomar. Entonces, por ejemplo, cuando tú estés frente a alguien y tú veas que reaccione como desbordadamente frente a algo que tú dices, pues, pero ¿por qué reaccionó así frente a esto que era tan bobo? Es porque se le activó el cuerpo del dolor, Y es ¿cierto? mejor dejarlo Y es quietecito. mejor no, porque estás discutiendo con una energía que tiene mucho poder y Y ahí que vas no a es perder, él, y y que que no es él, y ahí vas a perder. Y mira, Joa, por lo general, este cuerpo del dolor se activa por memorias. Por ejemplo, si tú en la infancia tuviste un abandono, ¿cierto? Mira esta situación, por ejemplo, este ejemplo que pone el que me pareció súper particular. Tú tuviste un abandono en tu infancia, o sea, te sentiste abandonado por X o Y cosa por tu mamá. Y resulta que tu pareja se demora para recogerte en el trabajo. Entonces puedes hacer ese chip y esa conexión y reaccionar, o sea, enojarte demasiado. Y es porque se activó esa memoria. Ay, mira Entonces tan ahí el cuerpo del interesante. dolor se apodera, se apropia de eso, por eso se dice que el cuerpo del dolor son memorias de emociones acumuladas del pasado, Eso me ¿sí? hace mucho sentido, Patri, porque uno muchas veces es como, pero eso, ¿yo por qué exagero tanto esto? O Claro, sea, me hace mucho sentido porque uno muchas veces se cuestiona y uno es consciente de que uno es muy exagerado a veces con ciertas muy reactivo. reacciones y entonces ahí hace mucho sentido todo lo que estás diciendo. Claro, entonces esta información nos sirve para que nos observemos y nos digamos, a ver, esto que me está activando, o sea, porque el cuerpo del dolor está tomando posesión de mí en este momento, ¿qué me está activando? O sea, ¿qué emoción pasada me está activando que yo no gestioné? ¿Para qué? Para que yo me pueda hacer cargo, ¿sí? Claro, claro. Entonces es demasiado interesante. Mira, por ejemplo, él cuenta ahí, o sea, si nosotros ponemos a ver y lo cuenta él ahí en su capítulo, que, por ejemplo, la mayoría de procesos judiciales, cuando hay asesinatos o actos violentos, el abogado o el que está bajo la defensa, generalmente en el dictamen dice, este acto no corresponde al carácter de la persona, ¿sí? Y el acusado generalmente dice, yo no sé qué me pasó, ese no era yo.
¿Mm? Entonces ahí, Patri, por eso es que uno muchas veces escucha de estos crímenes pasionales, se me viene mucho a la cabeza estos crímenes pasionales, ujú, que es cuando un hombre ve a la mujer en situación de infidelidad e inmediatamente puede asesinar a esta persona y puede ser una persona que no, en una situación normal no hubiera hecho nunca eso. hubiera hecho eso y cuando ya lo hace como que queda en shock y no sabe qué fue lo que hizo, posiblemente es que está dominado por esa energía del cuerpo del dolor. Totalmente yo. A ver, posiblemente este personaje tuvo una situación de traición en la infancia, se sintió traicionado, por todos sabemos que en la infancia tuvimos situaciones como de traición, de humillación, de abandono. Entonces pudo haber tenido una situación y entonces ahorita en la adultez se encuentra con este episodio, el cuerpo del dolor se apodera de él y él ahí mismo reacciona frente a eso porque aparte eso es una emoción que ya viene desde antes y que no había sido gestionada. Por eso nuestro trabajo como seres conscientes es ir a esas memorias, ir a esas emociones no gestionadas para podernos hacer cargo y cada vez ser menos reactivo. Porque mira, una de las cosas que incluso eso nos lo comparte un libro que es de la Cábala, los 13 principios de la Cábala, que me encanta. Él nos habla de un principio súper importante, es que todos los seres humanos realmente venimos a aprender a pasar de ser reactivos a ser proactivos. Entonces, la reactividad viene de una emoción no observada, ¿sí? Mientras que la proactividad es yo me observo, gestiono la emoción y doy respuesta desde la conciencia. Entonces esas Ujú. dos cosas hacen una gran diferencia, Joa. Importantísimo, Patri, y muy útil esta información, porque nos va de pronto a hacer caer en cuenta de, ojo, que es que esta que está reaccionando no soy yo, cálmate y más bien deja que ese cuerpo del dolor se vaya y ya así después vuelvo a ser yo y reacciono. Patri, y ahora sí la pregunta mágica, ¿cómo hacemos para que ese cuerpo del dolor se elimine o lo... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, o sea, no pelear con él ni resistirnos, ¿cierto? Es entender que él viene periódicamente. Entonces, observarnos como, ay, ¿en qué momento viene? Eckhart Tolle nos dice que él viene de manera cíclica, ¿cierto? Entonces él viene, se alimenta. Si ustedes se ponen a revisar, cuando él se alimenta, él siente como cierta satisfacción, pero después nos abandona y uno se siente cansado, agotado, con una culpa y un arrepentimiento, como si hubiera pasado una oleada por uno y uno dice, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Yo por qué respondí así? Como que vuelve el que sí es uno a revisarse y a decir, yo por qué reaccioné así, yo no soy esa persona, y hay mucha culpa y hay mucho cansancio porque él se chupa toda esa energía. Ujú. Entonces el darnos cuenta que él viene periódicamente y que también si te está visitando a ti, entonces también está visitando por lo general a los mismos miembros de la familia, ¿cierto? Por eso hay momentos donde hay tanto conflicto y hay épocas donde uno dice, ay, no, esta semana fue una semana súper pesada, y después él se va y uno como que esta semana está tranquila. Entonces lo primero es no pelear con él, sino más bien ser unos observadores para que aprendamos a identificar él cuando está viniéndonos a visitar, ¿sí? Lo segundo que es muy importante es entender que si él se alimenta de frecuencias de baja vibración, entonces nosotros tenemos que aprender a poner a dieta ese cuerpo del dolor. Él nos habla de eso, o sea, poner a dieta el cuerpo del dolor es, si tú sabes que él se viene a alimentar de energía de baja vibración, entonces aprendernos a suspender de esos escenarios. ¿Sí? Si tú sabes que estás con una pareja que te alimenta el cuerpo del dolor, vas a tener que cambiar la dinámica o apartarte de esa relación porque te está alimentando un cuerpo del dolor, ¿sí? Si tú ves que hay sitios que te alimentan ese cuerpo del dolor, pues no vuelvas a esos sitios. Si hay Personas. información, exacto, si hay personas, si hay información, cosas que escuchas, entonces apártate de eso, porque no se trata de alimentar ese cuerpo del dolor, sino más bien empezarnos a acercar acciones que nos aparten y que más bien nos ayuden a tener pensamientos y emociones de alta vibración. Entonces, lo que yo les decía ahorita de lo que hacen en la China, estas prácticas o del yoga o de la meditación o de escuchar cierta música o de empezar a adquirir ya así de manera voluntaria pensamientos que sean de alta frecuencia, nos van a ir ayudando a que ese cuerpo del dolor cada vez pierda densidad, hasta que llega un momento en que ya vemos que ya no se apodera de nosotros y nos vamos convirtiendo en personas que somos más proactivas, o sea, que tenemos la capacidad de dar respuesta desde un nivel de conciencia diferente, porque finalmente yo a este cuerpo del dolor no es malo, él viene para que nosotros
aprendamos a ser más conscientes y a salir a la vida desde un lugar de proactividad y no de reactividad, que es lo que todos finalmente venimos a aprender. Buenísimo, Patri. Bueno, si les gusta este video, compártanlo, denle like. Nos sirve mucho todos estos cariñitos que ustedes nos dan para saber si podemos continuar o si sí está siendo interesante para todos ustedes. Así que no duden en seguirnos y de compartir este video. Patri, ¿algún mensaje final que quieras dar sobre este tema? Sí, claro que sí. Hay un mensaje final que me parece súper importante y es que nosotros desde el coaching o desde la terapia que yo trabajo, siempre invito a las personas a que tengan un propósito del ser. Y un propósito del ser es que se comprometan con un estado, con una emoción de que tenga una vibración, una frecuencia alta para que ustedes puedan tener ese foco y esa dirección. Por ejemplo, un propósito del ser puede ser yo me comprometo con la paz, o yo me comprometo con la alegría, o yo me comprometo con el amor. Entonces, si tú aprendes a comprometerte con ese propósito, eso también te va a ayudar yo a no estar alimentando ese cuerpo del dolor, porque por ejemplo, cuando tú estés en una relación, donde estés en una discusión y donde te observes y te des cuenta que lo único que quieres es tener la razón, pero tú estás comprometida con la paz, tú no te vas a quedar ahí dándole gusto al ego ni a ese cuerpo del dolor, tú simplemente te vas a ausentar, vas a revisar realmente qué es lo que quieres comunicar y lo vas a comunicar desde un lugar de paz. Entonces, tener un propósito del ser es un ancla que nos va a ayudar muchísimo a estar comprometidos a estar en una frecuencia diferente y a que nuestro foco sea o esa paz o ese amor o esa alegría que es en la que queremos vibrar. Entonces, esa sería como esa herramienta que les quiero compartir para que se queden con ella. Y bueno, Joa, qué rico a todos. Igual lo que dice Joa, compartan el programa. Yo sé que muchas personas van a estar necesitando esta información y va a ser de gran valor. Entonces no olviden activar la campanita, compartir y seguirnos. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Patri, por esta información tan poderosa. Muchas gracias, Joa. Nos vemos Chao, hasta la próxima. gracias.